Amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a mi canal. En esta oportunidad vengo a tejer un bolsito monedero, una bolsita pequeña para San Valentín, ¿sí? A ver, me informan por favor si se ve bien ahí, ¿sí? Entonces yo voy a ocupar solamente dos colores, ¿sí? Esto es hilo macramé. A ver, que se vea bien, ¿verdad? Yo creo que hay que dejarlo así, ¿cierto? Vamos a ocupar estambre macramé, dos colores. Vamos a ocupar estos ganchitos imperdibles, un ganchito de estos. Vamos a emplear una agujita de estas punta roma y por supuesto nuestra tijera, listo. Por lo general yo empiezo mis proyectos con anillo mágico. Voy a elegir, vamos a hacer un bolsito con estos dos colores, listo. Voy a emplear el hilo macramé y voy a emplear un gancho del número 1. Vamos a empezar paso número 1 con un anillo mágico, ¿sí? Vamos a empezar con un anillo mágico y vamos a subir con una cadena, ¿verdad? Una cadenita, ¿sí? Una cadena, recuerden amigos. Anillo mágico y una cadena. Lo siguiente que vamos a hacer es tejer. Voy a tejer puntos bajos. Voy a tejer 9 puntos bajos. Entonces, siempre ingresando el crochet en medio, ¿sí? En medio. Y vamos a ir formando 9 puntos bajos. Bendiciones, chicas, ¿cómo están? Y voy a poner el hilo de una vez, el hilo blanco, encima. Es decir, lo voy a ir arrastrando de una vez desde la primera vuelta. ¿Listo? Entonces aquí llevo un punto bajo, dos puntos bajos, envolviendo el hilo blanco y por supuesto ir tejiendo sobre el anillo mágico, ¿sí? Entonces llevo dos puntos bajos, tres, cuatro, cinco, seis, siete puntos bajos, 8 puntos bajos. Miren, anillo mágico y en total vamos a tejer 9 puntos bajos. Listo, chicos. Muy buenas tardes, bienvenidos. Espero se vea muy bien ahí. Entonces voy a tejer 9 puntos bajos, 8 y 9, ¿verdad? Un saludito para Estela, un saludito para Mireya Pareja y para todas las que se conectan. Muchas gracias. Bueno, me aparezcan los comentarios. Y para Sunilda, buenas tardes. Bueno, sí, espero que se vea bien, que sea entendible lo que estoy haciendo, ¿sí? Bendiciones, chicas, gracias por acompañarme. Vamos a montar 9 puntos bajos. Ustedes cuentan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿cierto? Tejemos un noveno punto de una vez, un noveno punto, y cerramos entonces el anillo mágico. Miren, tiramos de esta hebra corta. Vamos a jalar esta hebra corta y vamos a cerrar nuestro anillo, ¿verdad? Ahí está. María del Rosario Pedreros, muchísimas gracias. Es un proyecto pequeño, amigos. Es un proyecto pequeño, pero es ideal para San Valentín, ¿sí? Anillo mágico con 9 puntos. Desde la primera vuelta yo arrastro el blanco. Miren, el blanco lo arrastramos desde el comienzo. Vuelta número 2. Vamos a tejer aumento en cada uno de los puntos. ¿Listo? Voy a ir tejiendo aumento en cada uno de los puntos. Es decir, voy a dar 2 puntadas en cada punto disponible. Por favor, marquen el primer punto. Marcamos el primer punto. En cada uno de los puntos voy a ir tejiendo 2 puntadas. ¿Listo? Voy a ir tejiendo 2 puntadas en cada punto disponible.
Mirtian, Tibay, Mitzaida, bienvenidas. Graciela, buenas tardes. Bienvenidas a este espacio del tejido. Y en cada uno de los puntos voy a hacer un aumento. En cada uno de los puntos voy a hacer un aumento. Voy a tejer 2 puntadas. Hola Nidia, bienvenida. Joelis, bienvenidas. ¿Cómo están? Muchísimas gracias. Vamos a tejer 2 puntos en cada punto disponible. ¿Listo? 2 puntadas en cada punto disponible. Me disculpan por la música de fondo. Ahí me disculpan por la música de fondo. Marta, Bárbara, bienvenidas. ¿Cómo están? Muchísimas gracias. Miren, entonces en cada punto voy a ir arrastrando esta colita que me quedó del comienzo, ¿verdad? La vamos a ir arrastrando hasta el final. ¿Listo? Ay, esa música de fondo. Espero no me pongan inconveniente por la música de fondo. ¿Listo? Vamos a ir tejiendo 2 puntos en cada punto disponible. Estoy tejiendo con hilo macramé, chicos. Recuerden, hilo macramé. Se teje un punto, un aumento en cada punto disponible, ¿verdad? Se teje un punto en cada punto, un aumento en cada punto disponible. Es decir que al final, ¿cuántos puntos vamos a tener? 18, ¿verdad? Aquí ya voy terminando la vuelta. Y en este último punto tejo 2 puntadas, evidentemente, miren, tejo 2 puntos y termino. Vuelta número 2, 18 puntos, ¿verdad? Claramente como es rojo, me corté muy las uñas muy... Cortamos, sacamos el ganchito. Hacemos cambio de color, entonces miren, yo suelto el rojo, agarro el blanco y como la base va a tener un diseño, ¿verdad? Entonces vamos a hacer un punto blanco, suelto el blanco, agarro el rojo y hacemos cambio de color, ¿sí? Pasamos al siguiente punto y tejemos un aumento, ¿sí? Luego nuevamente hago cambio de color. Entonces hacemos un punto, un aumento alrededor. Evidentemente voy a poner, se sabe que aquí se termina la vuelta, pero igual voy a marcar listo. Entonces pasamos al siguiente punto, tejemos uno solo, suelto el rojo, agarro el blanco y hago un aumento en el siguiente espacio con el color rojo. 2 puntadas, ¿cierto? Miren, 2 puntadas significa un aumento. Suelto el rojo, agarro el blanco, chicos, agarro el blanco. Pasamos al siguiente punto y tejemos uno solo. Suelto el blanco, agarro el rojo. Y esta misma secuencia la voy a repetir alrededor. Los aumentos lo vamos a hacer en la parte del rojo, ¿sí? Suelto el rojo, agarro el blanco. Miren que el puntico blanco se teje solito. Aquí hacemos el aumento. Perdón, es blanco. Aquí es un solo puntico en blanco, recuerden. El punto blanco se teje solo y el punto rojo se hace con aumento. Entonces suelto el rojo, agarro el blanco, suelto el blanco, agarro el rojo. Un saludito para Juan y Flores, bienvenida, buenas tardes. Pasamos al siguiente espacio y tejemos el aumento con el color rojo. Suelto el rojo, agarro el blanco. Paso al siguiente punto, tejo uno solo y así sucesivamente me voy a ir hasta el final, repitiendo la misma secuencia, ¿sí? Traten de que los puntos no queden tan flojos, pero tampoco tan apretados, ¿sí? Así estoy trabajando con macramé, solamente 2 colores, eso es todo lo que estoy empleando para tejer, ¿sí? Hilo macramé. Si usted quiere utilizar el hilo crochet, hágale, adelante, hágalo. No hay ningún problema, lo puede utilizar, ¿sí? El hilo crochet. Soltamos el hilo rojo, agarro el blanco, cierro, paso al siguiente punto y tejo uno solo, suelto el blanco, agarro el rojo y hago cambio de color, ¿sí? Pasamos al siguiente punto, aumento. ¿Qué significa el aumento, cierto? 2 puntos en un mismo espacio, suelto el rojo, agarro el blanco, paso al siguiente punto o espacio y hago uno blanco y en el siguiente espacio hago un aumento, ¿sí?
aumento. Aumento con rojo, miren, ahí está, suelto el rojo, agarro el blanco, pasamos al siguiente espacio y tejemos uno con blanco, suelto el blanco, agarro el negro. Y en el siguiente punto o espacio hacemos el aumento. No quiero que me infraccionen en la transmisión. Suelto el rojo, agarro el blanco. Paso al siguiente, entonces hago un punto blanco, cambio al rojo. Es la misma secuencia, miren. El aumento solamente lo estamos haciendo en la parte del rojo, listo. Y el puntico blanco va solo. Bien. Entonces, miren, voy llegando al final, me quedan 3 puntos de esta vuelta. Hago, miren. Un punto, un aumento, ¿sí? Luego nos queda un punto blanco. Quedan 2 puntos. Tejo uno en blanco, suelto el blanco, agarro el rojo, ¿verdad? Para hacer cambio de color. Entonces cierro con rojo y en el último punto vamos a tejer un aumento en rojo, ¿verdad? Bien, entonces hemos culminado la vuelta. Yo voy a quitar el seguro. Entonces, ¿dónde está el blanco? Igual seguimos con rojo, miren. Presten mucha atención, miren. Aquí hay 3 puntos, ¿verdad? 3 puntos. En el centro de esos 3 puntos voy a hacer el corazón, ¿verdad? Ahí voy a empezar a formar el corazón. Entonces, miren, voy tejiendo con rojo. 1, 2. Y de una vez ahí voy a hacer el aumento, ¿cierto? En ese segundo punto. Ahí hacemos el aumento. Marquen, por favor, dónde empiezan la vuelta. ¿Dónde empezaron? Aquí. ¿Sí? Se supone, bueno, ahí hacemos cambio de color, de hecho. Voy a soltar el rojo o agarro el blanco. Recuerden, 3 puntos, miren. 1, 2, 3. En el centro vamos a empezar a formar el corazón. En el centro de esos 3 puntos. Lo mismo acá. Hay 9 puntos blancos, repito. Hay 9 puntos blancos, ¿cierto? ¿Qué significa? 3, 6, 9. Bueno, me dieron 10. Acá 3, 6, 9, 3. A ver, 3, 6, 7, 8, 9. Sí, tengo 9 puntos, ¿sí? En el centro de esos 3 puntos vamos a empezar a formar el corazón, ¿sí? Lo mismo acá, 1, 2, 3, corazón. 1, 2, 3, corazón acá. En el centro de esos 3 puntos vamos a empezar a formar el corazón. Yo aquí hice un aumento, un punto, un aumento. Entonces, aquí en este punto del centro formamos el corazón, ¿cierto? Y el corazón, ¿cómo se forma? Empezamos a abrir esto, mire. 1, 2 y 3, ¿verdad? 3 puntos en blanco. Entonces, suelto el blanco, agarro el rojo, ¿verdad? Entonces, como aquí hay un aumento en esta parte, mírenlo, en la vuelta anterior, entonces yo trato de hacer otro aumento ahí, ¿cierto? Hago el aumento ahí. Hago el aumento, sigo tejiendo. Entonces recuerden, en el centro de estos 3 puntos vamos a formar el corazón. ¿Sí? En el centro de esos 3 puntos vamos a formar el corazón. Entonces aquí yo sigo tejiendo, miren. Y me adelanto al aumento. Ahí lo hago. ¿Dónde me corresponde hacer el siguiente corazón? En el centro de estos 3, aquí, ¿verdad? Para no hacerlos tan pegados, porque si yo hago este de este, queda muy pegado, ¿verdad? Este corazón se empieza a abrir. Entonces yo no los puedo hacer seguidos. Tengo que dejar por lo menos... A ver, yo miro bien. ¿Cómo es que estoy acá? Ok. 1, 2, 3. Ok. 1, 2, 3. Ah, tendría que venirme hasta acá. Tengo que seguir tejiendo. Qué pena con ustedes, pero aquí todavía no hay que hacer corazón. El corazón se hace es acá, miren. En el centro. Sigo tejiendo. Aquí hacemos el aumento. Mejor dicho, trato de hacerlo encima del aumento de la vuelta anterior, ¿cierto? Aquí hice lo mismo, mire. Aumento, luego aumento. Y donde haya un aumento, trato de hacer el aumento en el mismo espacio, ¿verdad? Para no perder la secuencia de los aumentos.
Miren. Corazón en el centro de estos tres. Ahora 1, 2, 3 en el centro, ¿verdad? Ahí entonces sí me toca adelantarme porque me toca con blanco. Entonces me adelanto y hago el aumento. Miren que el aumento está aquí, ¿verdad? Yo me corro y lo hago un poquito antes, ¿verdad? Para no perder esa secuencia. Ahora sí, cambiamos de color a blanco. Y hago los 3 puntos acá, miren. Uno a este lado. Otro encima. Encima. Y otro al lado, ¿cierto? Hacemos cambio de color, suelto el blanco, agarro el rojo y hacemos el aumento en el siguiente espacio. Miren acá. ¿Sí? Aumento. Y sigo tejiendo con rojo. Recuerden que entonces me queda... A ver. Buenas tardes, chicas. Estoy trabajando con la aguja número 1. Macusa número 1, ¿sí? Estoy mirando algo, es que estoy como confundido acá. A ver, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9. Perfecto. Ay, tengo 10 puntos. A ver. Me salieron 10 puntos, ¿cierto? Me salieron 10 puntos. No sé por qué tejí 10 puntos y eran 9. Bueno. Lo que significa que me salen más corazones, ¿sí? Entonces, esta vuelta hay que corregirla. No la voy a corregir. No se preocupen, igual, ya la otra está bien. Pero aquí sí hay que corregir porque me estoy dando cuenta que en realidad son 10 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Me salen más corazones, ¿verdad? Entonces, en vez de 10, 1, 2, 3, 4, 5 corazones. 1, 2, 3, 4, 5. Miren, chicos, entonces aquí vamos a empezar. Pequeña corrección. Qué pena con ustedes, pero sí toca corregir acá. ¿Sí? Aquí se empieza con un corazón. Aquí empezamos. O bueno, podemos hacer lo siguiente. 1, 2, 3, 4, 5. Sí, no, voy a hacerlo así. Aquí se hace el aumento, entonces recuerden aumento. Este punto lo voy a tejer en rojo. Sigo tejiendo. Me adelanto el aumento. Lo voy a hacer ahí. Y entonces vamos a formar el primer corazón acá. 1. Me salen 5 corazones, chicos, ya me doy cuenta. Aquí entonces empiezo a formar el primer corazón, cambio de color, ¿cierto? Si tienen alguna inquietud, pongan el marcador para saber dónde termina la vuelta, ¿cierto? Ahí. Ahora sigo tejiendo, entonces aquí hago el aumento, porque en la vuelta anterior ahí hay un aumento, miren, hay un aumento en la vuelta anterior. Entonces encima hago otro aumento, sigo tejiendo con rojo. Me adelanto al aumento acá, entonces me corresponde hacer otro corazón aquí. Empezar a formar otro corazón. Entonces aquí solamente vamos a dejar uno de por medio, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5. Me salen 5 corazones. Dejando un punto de por medio, ¿sí? Este puntico no se hace corazón. ¿Me hago entender? Corazón, normal, corazón. No tejo, corazón, no tejo, corazón. ¿Listo? Así me voy a ir yendo. Hago cambio de color. Cambio de color, hago el aumento. Cierro con blanco. Ah, perdón, aquí se teje con rojo. Aumento. Sigo tejiendo y recuerden que esta la dejamos libre, no se teje corazón. Nos adelantamos al aumento aquí. Hacemos otro corazón en este espacio. Corazón, o sea que se tejen 3 puntos. Uno encima de este y uno a la izquierda. Hacemos cambio de color a rojo, ¿verdad? Hacemos cambio de color.
Vamos acomodando nuestro tejido, ¿verdad? Vamos acomodando nuestro tejido. Y aquí nuevamente hacemos el aumento. Hay que tener mucho cuidado porque me salen 5. Espero que se entienda. Realmente trato de explicarlo, ¿sí? Trato de explicarlo, hacerme entender. Repito, miren. A ver, les muestro acá cómo lo estoy trabajando. A ver, enfócate, por favor. No hacemos corazón, hacemos, no hacemos, hacemos, no hacemos, hacemos, no hacemos. ¿Cierto? No hacemos corazón. Sigo tejiendo entonces con rojo. Y aquí me adelanto. Hago el aumento acá. ¿Sí? Hago cambio de color con blanco. Y hacemos el corazón. Empezamos a formar el corazón. ¿Sí? 2 y 3 puntos. ¿Sí? Miren que ya se van formando los corazones. Poco a poco se va viendo el detalle del diseño, ¿verdad? Cerramos con blanco. Chicas, por favor, me informan si están escuchando la música. Me lo hacen saber. Cierro con rojo. ¿Sí? Y hacemos, miren, aquí hacemos el aumento. Y sigo tejiendo, ¿verdad? Hasta llegar al próximo corazón. Entonces aquí me adelanto y nuevamente hago un aumento acá. Y cambio al color blanco para hacer el último corazón, ¿verdad? Me salen entonces, ¿cuántos corazones? 5. Estoy haciendo un diseño de San Valentín, ¿sí? Un diseño para San Valentín. Ahí está el último, ¿sí ven? 1, 2, 3, 4, 5 corazones. Suelto, quito la marca. Quito el marcador de puntos. Quito la marca. Ahí acabo de quitar la marca. Y vamos a empezar la ronda número 4, la ronda número 5 más bien. Entonces nos queda un último punto donde voy a hacer un aumento con rojo. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias. Lo que pasa es que son políticas de YouTube, ¿verdad? No puede haber música en el fondo porque me pueden penalizar. Hacemos el aumento, ¿sí? Entonces sigo tejiendo. Miren, chicos, ahí ya terminé la vuelta número 4 y sigo tejiendo normalmente. Entonces aquí sigo 1. Me adelanto nuevamente al aumento. Yo no lo puedo tejer encima de este porque ahí va a ir un punto blanco, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? Me adelanto. Hago un aumento antes, ¿sí? El aumento, mire. Entonces esta parte del blanco se empieza a abrir, mire. Entonces yo cambio de color y hago con blanco. 1, 2, 3, ¿cierto? Miren, 3, 4 puntos. Novia Naya, buenas tardes. Y 5, ¿cierto? Hacemos cambio de color. Bienvenida, Graciela, gracias por informarme. Y recién a este ladito, miren, hay un aumento, ahí sí lo puedo tejer. Hago el aumento y sigo tejiendo con rojo. Un punto y hago otro aumento en este espacio. Hago el aumento en este espacio y nuevamente abrimos el punto, los puntos blancos. Ahora no son 3, sino que va a tejer 5. Uno a este lado, 3 encima y uno a la izquierda, ¿sí? Para ir formando los corazones. Cierro con blanco y empezamos a tejer los puntos. Miren, un punto aquí y 3 encima de estos. 1, 2, 3. Uno más a este lado, o sea que van 5 en total. 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Ahí están los 5 puntos. Suelto el blanco, agarro el rojo, ¿cierto? Entonces, en el siguiente espacio, como hay un, digámoslo así, en la vuelta anterior hicimos un aumento, entonces trato de hacer un aumento acá también. Aumento. Aumento, sigo tejiendo con el rojo.
otro aumento a este lado, cambio, quito, cambio a blanco y hacemos un punto a este lado. Los 3 puntos que van encima del rojo, del blanco, perdón, en blanco también, se tejen en blanco. 1, 2. Usted lo puede trabajar en otro color, sí. Si a usted no le gusta el blanco y el rojo, lo puede trabajar en otro color. Puede trabajar el diseño en otro color, ¿va? Si bien, entonces nos quedan 5 puntos en blanco. Cambiamos de color. Cierro con el rojo. Y hacemos un aumento aquí al lado. Aumento. Sigo tejiendo con rojo. Un punto más. Y en el siguiente hacemos otro aumento. Alicia Acosta, buenas tardes, bienvenida, muchísimas gracias. ¿Cómo está usted el día de hoy? Muchísimas gracias por acompañarnos. Miren, entonces cierro con blanco. Y hacemos, miren, 1. Luego los 3 puntos que van aquí. 1, 2 y 3. ¿Cierto? Jalamos un poquito esto para acomodar y hacemos un último punto aquí a este lado. Cierro entonces ahora con rojo, ¿sí? Cierro con rojo. Todavía no tiene pinta de corazones, ¿verdad? Pero una vez que nosotros avancemos más, se van a empezar a notar los corazones. Listo. Aquí hacemos el aumento, recuerden, aumento, que significa tejer 2 puntadas en un mismo espacio. Estoy tejiendo con un crochet del número 1. Listo, chicos. Crochet del número 1, Macusa. Crochet número 1, Macusa. Qué pena con la música de fondo, no es mi intención, pero bueno, ahí la abuela está colocando su música, pues ¿qué le puede decir uno? Ay, no quiero discutir ahora con ella. Ah, ya la quitó. Bueno, hicimos el aumento, por fin. Un punto normal. Pasamos al siguiente espacio y hacemos un aumento. Cierro con blanco. Y empezamos, miren, un punto aquí. En blanco. Tejemos 3 puntos blancos encima de los 3 puntos que están aquí en la base. 1, 2 y 3, ¿cierto? Ahora tejemos un último punto a este lado. Y recién suelto entonces y agarro el blanco, el rojo, perdón, y hacemos el aumento. Aumento. Un punto normal, seguido con otro aumento, ¿sí? Seguido con otro aumento. Y hemos culminado entonces la vuelta número 5. Miren, ahí ya se van formando los corazones de a poquito. Entonces aquí cierro con blanco, ¿sí? Y empiezo, miren, un punto, 2 puntos, 3 en blanco, ¿sí? 4 en blanco, ¿sí? 4, 5, 6, ¿sí? Y uno más, 7. Hacemos cambio de color, cierro con rojo, pasamos al siguiente punto o espacio y hacemos el aumento, ¿sí? Aumento en rojo y sigo tejiendo con el rojo, un punto más y hacemos otro aumento ahí, en el siguiente punto. Ahí donde estoy posicionado en este momento, tejo otro aumento, cierro con blanco y sigo, miren. 1,
Hago 7 puntadas con blanco, ¿verdad? 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿verdad, amigos? Ahí están los 7 puntos en blanco. Nuevamente suelto el blanco, agarro el rojo y hago cambio de color. Y recuerden que seguidito, en el siguiente espacio, hacemos un aumento ahí. Aumento, ¿sí ven? Dejo 1 y el aumento aquí. Ahí, 1 y 2. 2 puntos ahí en ese mismo espacio. Hacemos cambio de color. Agarro el blanco. Estamos en la sexta vuelta. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, en la quinta, perdón. 1, 2, 3, 4. En la sexta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Estas hebritas, evidentemente, yo las puedo cortar. Mucho cuidado de no cortar el tejido. ¿Sí? Solamente las hebritas que nos quedaron del comienzo, ¿verdad? Ahí está. Y sigo tejiendo como si nada hubiese pasado. Doy vuelta a mi tejido. Alba Maldonado, buenas tardes. Y Alicia Costa, buenas tardes. Bienvenidas. ¿Cómo están ustedes el día de hoy? Tejemos los 7 puntos aquí en este espacio. 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿verdad? Cierro, dejo el blanco, agarro el rojo y recién aquí a este otro punto, no aquí donde estoy parado, sino en el siguiente punto, tejemos el aumento. Lo importante es que la base no se encoque, ¿verdad? No se vaya a encocar. Eso es lo importante, que nuestra base quede planita. Tejemos un punto normal, es decir, solito. Pasamos al siguiente punto y hacemos el aumento. ¿Sí? Suelto el rojo, agarro el blanco y tejemos nuestros 7 puntos. Uno a este lado. Entonces 1, los 5 que ya tenía de la vuelta anterior. 2, 3, 4 y 5. Gracias a ustedes por estar ahí. Jorge, Jorge es su nombre, ¿verdad? Bienvenido, Jorge, ¿cómo está? Muchas gracias. Es con todo el gusto las enseñanzas. La idea es que ustedes aprendan a hacerlos y se animen a emprender con estas mochilas guayu. Hacemos otro puntico en este espacio, cierro con rojo y en el siguiente punto o espacio tejemos el aumento, ¿sí? Ahí está el aumento. Y ya vamos prácticamente finalizando esta ronda número 6. Hago un punto acá, un aumento en el siguiente espacio. Aumento, miren. Y hago cambio de color. Entonces, a este lado y a este me como un punto con blanco, tejo uno blanco, 5 en blancos y uno al final. Es decir, voy a tejer 7 puntos en total. Ah, ok, Temilda, bienvenida, ¿cómo está? Muchísimas gracias. Entonces aquí sí hago un punto en blanco. Los 5 puntos que traía de la vuelta anterior se tejen exactamente iguales. 1, 2, 3, 4, 5 y uno al final, ¿cierto? Aquí me como o tejo uno en blanco. Hemos sabido terminar la ronda número 6, ¿sí? Bueno, hacemos cambio de color. Suelto el blanco, agarro el rojo, cierro ese puntico con rojo. Y en el siguiente espacio, entonces hacemos un aumento. Y vamos a empezar a formar el corazón en sí, listo. En la vuelta número 7. Aumento. Sigo tejiendo normal. Punto sobre punto. 1, 2 y 3. Y ahí voy a hacer el aumento. Listo. Con rojo.
y me empiezo a comer un punto a este lado, mire, un puntico acá, cierro con blanco y empiezo entonces a hacer la parte del corazón, ¿sí? 1, 2. Ok, mire, entonces presten mucha atención, mire, 2 puntos en blanco. Aquí me comí uno con rojo, ¿verdad? Vamos a formar ya el corazón en sí. Cierro con rojo, ¿verdad? Y tejemos un punto rojo aquí, ¿cierto? Mire, ahí se empieza a formar el corazón, ¿sí ven? Cierro con blanco, hice un punto rojo, cierro con blanco, ¿sí ven? Ahí quedó el puntico rojo. A este lado tejemos un punto y otro punto a este lado, ¿verdad? Cierro con rojo, ¿verdad? Miren, ahí se va formando. De hecho, ahí ya se forma el corazón, ¿cierto? Así queda el corazón, miren. ¿Sí? Entonces, aquí al lado voy a tejer un aumento. Aquí. Voy a tejer un aumento acá. ¿Sí? Quiero que el corazón se empiece, digan, miren, ahí ya se forma el primer corazón. ¿Logran verlo? Entonces, yo sigo tejiendo, gracias. Hola, Flor, bienvenida. Gracias, bienvenida a este espacio del tejido. Miren, entonces así me va quedando el corazoncito formado. Hice el aumento, ¿cierto? Mírenlo ahí. 2 puntos en ese punto que estaba ahí. Y sigo tejiendo con rojo, ¿verdad? Sigo tejiendo con rojo. Y vamos a repetir exactamente lo mismo en la parte del rojo. Miren, entonces aquí hacemos otro aumento. Recuerden lo de comernos un puntico, entonces en el primer punto blanco que se nos presenta voy a tejer otra puntada en rojo. ¿Verdad? Otra puntada en rojo, miren. Suelto el rojo, agarro el blanco, cierro con blanco y tejo los 2 puntos como lo hice acá, ¿cierto? Recuerden como lo hicimos a este lado. Tejo 2 puntos para ir formando el corazón, uno y en el siguiente punto o espacio otro. En el centro hacemos un puntico en blanco, ¿verdad? Ahí, miren. Nuevamente suelto el rojo, agarro el blanco. Y entonces tejemos en estos 2 puntos un punto en cada uno, en color rojo, en blanco, perdón. Rojo no, blanco, miren. Uno y en el segundo punto otro, ¿cierto? Y se formamos el siguiente corazón. Suelto el blanco, agarro el rojo. Cerramos ese punto con rojo. Y pasamos al siguiente punto. Por eso les estoy mostrando, miren, un punto en rojo. Solo un puntico en rojo. Cierro con rojo, hacemos el aumento ahí mismo. Y sigo tejiendo normal con el color rojo, ¿sí? Este es hilo macramé. Al comienzo de la clase lo dije, hilo macramé. Bueno, no dije la cantidad, sí, pero es muy poco material. Aproximadamente con 50 gramos de rojo y 50 gramos de blanco. Listo, con eso es suficiente. No necesitan hilo alma, no. Yo aquí lo estoy trabajando sin cordón, ¿verdad? Solamente estoy trabajando con el hilo macramé. Usted lo puede hacer con el coral o con el crochet, como usted decida y como se sienta más cómodo trabajando, ¿sí? Cabe recalcar que si está trabajando con hilo crochet, sí hay que poner unas hebritas adicionales porque el tejido queda muy liviano, ¿verdad? Muy débil, se podría decir. Yo por lo general cuando estoy trabajando con crochet pongo unas hebras adicionales dentro del tejido para darle esa resistencia que tanto necesitamos, ¿verdad? O que nos gusta para que el tejido quede durito, ¿sí? Miren cómo me va quedando los corazones, aquí va quedando el tejido. ¿Sí? Entonces hicimos el aumento, un punto en rojo y seguimos hasta el otro lado, tejiendo punto sobre punto.
Con mucho gusto. Y llegamos entonces a este punto, ¿verdad? Ahí hago el aumento. Recuerden que cuando digo aumento, siempre me refiero a tejer 2 puntos en un mismo espacio. ¿Sí ven? Ahí está el aumento. 2 puntos en un mismo espacio. Esa uña se ve horrible. Ay, no. Qué pena con ustedes. Bueno, ok, entonces aquí un punto en rojo, cambio a blanco. Vamos a acomodar esto porque siento que hay que aplanarlo un poquito. Entonces ahora sigo tejiendo, miren, 2 punticos a este lado en blanco, uno y otro en el siguiente punto, ¿verdad? Cambio de color, cierro con rojo, hago un puntico con rojo y nuevamente cierro con blanco. ¿Sí ven? 2 blancos, uno rojo y 2 blancos. Ahí no hago aumento. Los aumentos los estamos haciendo en este tramo, ¿verdad? En la parte del rojo. Estamos haciendo el aumento. Bueno chicos, esta es la última vuelta, se podría decir, de la base para empezar a subir. Es un monedero, ¿sí? Es un proyecto pequeño, pero muy bonito. Va a quedar para San Valentín. Igual le vamos a hacer unos relieves al cuerpo, va a llevar unos corazones en el cuerpo y le vamos a hacer relieve, ¿sí? A esos corazones. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a poner esto en el suelo, estos hilos. Voy a dejar el blanco acá y el rojo a este lado, para evitar que se me enreden los estambres, ¿verdad? Blanco y rojo, ¿sí? Estamos en los 2 puntos en blanco, cierro con rojo. Y hacemos seguidito el aumento. En el siguiente punto, tejo 2 puntos en rojo. ¿Por qué hago aumentos? Porque quiero que la base se mantenga plana, ¿sí? Que no se me vaya a encocar ni a levantar. La idea es que no se nos empiece a levantar el tejido todavía, ¿verdad? Sigo tejiendo con el color rojo. Trato de dar puntadas pequeñas y bajitas. Bajitas, mejor dicho. Puntadas bajitas. Para que no me queden los puntos tan... Elena Caravalli, bienvenida. Buenas tardes. Muchísimas gracias por estar ahí. Hacemos el aumento a este lado. Gracias, Alice Guevara. Entonces hacemos otro puntico acá. Cierro con blanco. Y recuerden los 2 punticos que debemos hacer para formar el corazón. Miren, 1 y 2. Cierro con rojo. 2 punticos en blancos, pasamos al siguiente punto, uno solo en rojo. Y nuevamente suelto y agarro el blanco, ¿verdad? Dina Taes, bienvenida, buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y hacemos un aumento aquí, perdón, 2 puntos en blanco. Aumento no, repito, aumento no. Uno y en el siguiente punto otro, en blanco. Suelto el blanco, lo dejo en su posición, agarro el rojo. Y empezamos, miren, aquí hago el aumento. Uno y ahí mismo tejo otra puntada con color rojo. Si ven, son minis corazones, se ven pequeñitos. Siento que quedan muy bonitos. Esos corazoncitos, pero bueno, es un proyecto bien bonito. Cierro y sigo tejiendo con rojo, perdón. Esta sección, que es la separación entre corazón y corazón, ahí se teje con rojo. Y aquí, por aquí vamos a hacer un aumento. Aquí, miren. Ahí voy a hacer un aumento con rojo, 1 y 2 puntos en el mismo espacio. ¿Sí?
hice el aumento. Entonces recuerden, me voy a comer un puntico acá encima del primer blanco con rojo, suelto el rojo, agarro el blanco desde abajo para evitar que el hilo se me enrede. Tejemos los dos puntos, 1 y 2, ¿cierto? Suelto el blanco, un monedero, suelto el blanco, agarro el rojo y hacemos un puntico acá. En rojo, suelto el rojo, agarro el blanco y ya prácticamente hemos terminado esta vuelta, ¿sí? Un punto, otro punto. Suelto el blanco, agarro el rojo y hacemos un aumento a este lado, 1 y 2. Bien, hemos terminado entonces esta ronda, la ronda número 7 de nuestro fondo. Ahora voy a hacer una vuelta más, la voy a hacer en rojo, ¿sí? Y vamos a aplicar los aumentos. Seguimos aplicando los aumentos porque no quiero que todavía se me encoque hasta la siguiente ronda, ¿verdad? Que empiezo a subir. Entonces aquí yo voy mirando, entonces hacemos un aumento acá. Bueno, aquí. Bien, y sigo tejiendo normalmente. ¿Sí? Hice un aumento aquí en todo el centro y aquí en el centro hago otro aumento, listo, en esta vuelta número 8. Es decir, donde está el puntico rojo del corazón, que es la parte como central, ¿cierto? Empezamos a formar el aumento ahí. Tejo un aumento. Ahí está el aumento, mírenlo. Seguimos tejiendo normalmente. Y sigo tejiendo, miren, ¿verdad? Recuerden que vamos a hacer otro aumento aquí en esta parte. Chicas, muchísimas gracias. Pueden compartir esta transmisión, pueden verlo en diferido. Es decir, cuando digo diferido, hago referencia a que lo pueden ver una y otra vez porque la transmisión queda guardada. Va a quedar guardada la transmisión. Entonces ahí voy a hacer otro aumento, recuerden, en el centro. Ahí está el aumento, si ven. Y sigo tejiendo normalmente con los puntos en color rojo. Esta ya es mi última vuelta, esta que estoy dando. Es la última vuelta de la base, ¿sí? Entonces aquí en todo el centro, si ven, en ese puntico rojo del corazón, ahí en ese puntico rojo, voy a tejer un aumento, ¿sí? ¿Por qué hago esto? Porque todavía no quiero que se me encoque, ¿sí? Ahí está el aumento, si ven, 2 puntos en ese mismo espacio. Y sigo tejiendo como si no hubiese pasado nada, normalito, punto sobre punto. Miriam Damaris Peña, bienvenida, ¿cómo está? Saludos, bendiciones, muchas gracias. Ah, una maceta, un portamaceta, bueno, lo tendré en cuenta para tejerlo, ¿sí? Para poderlo tejer. Ay, qué hermosa esa base, no sé, pero me encantó cómo se ve. Me encantan cómo se ven esas figuritas. Hacemos un aumento en este espacio. Excelente, amiga, gracias a Dios. Por aquí súper tejiendo este bolsito monedero para San Valentín. Solamente estoy empleando 2 colores, amiga, en macramé, blanco y rojo. Eso es todo lo que estoy empleando para el día de San Valentín. Cabe aclarar que usted los corazones y el fondo lo puede hacer en otro color, en el color de su preferencia. Pues relacionamos mucho este color rojo y blanco como al amor, ¿verdad? Mucha gente lo relaciona como al amor, como a un día muy especial. Entonces, por eso lo estoy haciendo en este tono, que es lo tradicional. Pero usted puede hacer el fondo fucsia y el color y los corazones blancos, o viceversa.
fondo blanco y los corazones fucsia. O fondo blanco y los corazones rojos. También lo puede hacer así. Ya usted elige, usted es el mejor, usted es el que toma la decisión de qué color elegir para su base. Gracias, mi querida Mirellita Pareja. Vamos a compartirlo, Mirella, en grupos de tejidos, sobre todo en Facebook, si me lo pueden compartir en mi página de Facebook, bueno, en la página en Facebook como tal. Recuerden que en el centro ahí voy a hacer un aumento, ¿sí? Para ir equilibrando el tejido, ¿verdad? Para que no se me encoque. Miren que en ningún momento se encoca, ¿ven? Queda totalmente planito. Cosa que nosotros buscamos en el tejido, que la base quede planita. Amigos, recuerden que tengo una página de Facebook y mi página de Instagram también disponibles para que me empiecen a seguir. Listo. Llegamos a la parte central del corazón. Ya saben qué debemos hacer ahí, ¿verdad? Debemos hacer un aumento. El aumento ahí está. Y empiezo a tejer normal. Sigo tejiendo normal, ¿sí? Llegamos a la parte central donde me corresponde hacer otro aumento, uno y ahí mismo otro punto para el aumento. Sigo tejiendo normal. Sí, miren, entonces aquí ya... ok, el aumento. Aumento aquí. Y ya prácticamente hemos terminado nuestra base, se podría decir, miren. Amigos, realmente no importa para este diseño, siempre soy partidario de no tener que estar contando mucho los puntos. Cuando son diseños tan sencillos como este, no es necesario contar los puntos. ¿Por qué? Porque encima de cada corazón voy a formar un corazón en el cuerpo, ¿sí? ¿A qué me refiero? Es decir, aquí voy a empezar a formar un corazón. Aquí encima de este formo un corazón, hablo del cuerpo, ¿sí? Aquí otro. Entonces no necesito realmente contar los puntos para poder cuadrar la figura, ¿no? Hemos terminado la base, miren chicos. No sé cuántos puntos hay, no voy a contar porque no lo veo necesario, ¿sí? No lo veo necesario. Vamos a empezar a subir, ¿sí? Con el color rojo. Entonces yo sigo, vamos a empezar a tejer. Les recomiendo que marquen el primer punto, por favor, para saber el primer punto del levantamiento. Entonces este va a ser mi primer punto, listo. Ustedes van a contar cierta cantidad de puntos. Miren, punto sobre punto, ¿verdad? Hebra trasera, recuerden, estamos tejiendo en la técnica Guayú. Hebra trasera. Miren, él se empieza a encocar, ¿verdad? Echar para arriba. Es lo que necesitamos, que el tejido empiece a echar para arriba. Aquí tejemos punto sobre punto. Miren qué hermoso. Si usted se quiere ayudar, entonces usted qué hace, va a poner el platico y va a jalar un poquito el cordón, ¿verdad? El hilo blanco,
que es el que estamos arrastrando, miren. Y él inmediatamente se levanta más. Entonces ahí estoy encocando el tejido, ¿cierto? Usted sigue tejiendo unos punticos. Estamos tejiendo sobre la hebra trasera, recuerden, ya no estamos haciendo aumentos. Ojo, a partir de ahora ya no se hacen aumentos, necesitamos empezar a subir, ¿cierto? La base. Necesitamos empezar a subir la base. No es necesario jalar. No es necesario hacer aumentos, ¿sí? Ya tenemos lista la base, no conté los puntos, recuerden. Entonces aquí yo sigo tejiendo punto sobre punto, ¿verdad? Punto sobre punto, amigos. Bien. Miren, entonces nuevamente jalamos un poquito el hilo blanco como para que esto se empiece a encocar, ¿verdad? Para que se empiece a levantar, miren. El tejido se empiece a encocar. Miren, mientras yo voy tejiendo con uno, con el rojo, el blanco lo voy arrastrando, ¿verdad? Y lo sostengo con mi mano. Todos los hilos los sostengo. ¿Sí? Recuerden, voltean un momentico y van jalando suavemente el color blanco sin exagerar, listo, para que esto se encoque. Ahí está perfecto, miren. No necesitamos exagerar tanto al jalar. Con cuidado lo vamos haciendo. Y sigo tejiendo normal, ya no hacemos aumentos, no hacemos disminuciones. Gracias mi querida Tibay Marchán. Gracias por el apoyo. Pueden compartir esta transmisión en grupos de tejido y compartirlo, ¿verdad? Entonces aquí seguimos tejiendo. Este es mi primer monedero de corazones que hago. Yo he presentado otros proyectos en el canal, pero nunca había hecho un monedero así de corazones. Hice una mochila, no sé si la han visto. En mi canal hay una mochila de corazones, que fue una de las primeritas. Miren, tengo pendiente también este y la riñonera, recuerden, este es relieve en X. Tengo pendiente esta y el cordón cuadrado. Miren que yo aquí he empleado el cordón cuadrado como base para mi mini mochila, miren. Y el relieve en X, que ya lo enseñé en mi canal. Miren el relieve cómo queda, ¿cierto? Queda bonito, bellísimo, miren. Y el cordón cuadrado también lo expliqué en mi canal. Un cordón totalmente cuadrado, miren. Bien. Seguimos tejiendo. Recuerden que estamos levantando la primer vueltica. Estamos haciendo la primer vueltica de levantamiento de nuestro monedero. Bueno, más allá de ser monedero, parece más bien una bolsita mini, ¿sí? Pero la base es demasiado pequeña como para ponerla dentro de una mini mochila. Aproximadamente tiene que unos 10 centímetros. Realmente no la he medido, no la he medido. Pero sí es importante, voy a medirla, ¿sí? Voy a medirla. Entonces tomo mi cinta métrica y vamos a medir la base. Aproximadamente, voy a hacerlo desde la parte más ancha, ¿verdad? 9 centímetros, miren. No es muy grande, ¿verdad? 9 centímetros. Quedó de 9 centímetros apenas, ¿verdad? Entonces aquí ya me estoy acercando al marcador, miren, que me indica el final de la vuelta.
Bien, recuerden, ustedes tejen una cantidad de puntos, jalamos el hilo blanco para encocarlo, ¿verdad? Encocar esta partecita. Y ya, miren que ya prácticamente estamos llegando al final de esta primer vueltica de levantamiento. Pero no es vuelta de diseño, simplemente con el mismo rojo empecé de una vuelta, ¿verdad? Recuerden que estamos tejiendo en punto bajo, ¿sí? Esto es punto bajo. Bien, chicos, miren, entonces sigo pasando, entonces voy a empezar la vuelta número 2. Entonces yo tengo que llegar hasta este corazón. Se van a dar cuenta para que debo llegar hasta ese corazón. Listo. Entonces sigan tejiendo normalmente, punto sobre punto. Repito, ya no se hacen aumentos. Listo. Ya no se hacen aumentos. Ya no se trabajan aumentos. Bien. Entonces un punto, miren, un punto antes de llegar al centro de este, al centro, miren. Miren, entonces ahí hago cambio de color, ¿sí? Vamos a hacer cambio de color. Entonces cierro con blanco, suelto el rojo, agarro el blanco desde abajo, cierro. Y vamos a hacer relieves. El primer relieve lo vamos a hacer aquí. Aquí en la vuelta anterior, ¿sí? Vamos a hacer los corazones en relieve, ¿sí? Entonces lo voy a trabajar acá. Entonces usted hace una lazada, miren, vamos a formar una lazada con el crochet, vamos a cargar el gancho y nos dirigimos a ese punto, ¿verdad? A la vuelta anterior, miren, agarrando esta hebra, se fijan, miren. Hice una lazada en el gancho, miren, cargué el gancho con una lazada para hacer un punto alto. Voy a agarrar ahí y simplemente voy a sacar, miren, hacemos esto. Alargamos un poquito, cierro en un tiempo, listo. ¿Por qué necesito hacer cambio de color? Suelto el blanco, agarro el rojo y cierro. Entonces ahí hice un relieve en blanco, miren. ¿Me hice entender? Sigo tejiendo normalmente hasta llegar al próximo corazón donde vamos a formar otro relieve. Entonces aquí voy a jalar un poquito este. Recuerden que los relieves los vamos a hacer con blanco y la base va a ser roja. Pero si usted gusta puede hacer todo lo contrario, base blanca y relieves en rojos, ¿verdad? Para formar el corazón. Sigo tejiendo, amigos, miren. Seguimos tejiendo hasta llegar al próximo corazón. Por eso les decía, no es importante contar, porque en cada corazón de la base voy a formar el corazón en el cuerpo, ¿sí? Por eso no es necesario contar. Aquí tejo punto sobre punto, normalmente, miren, sobre la hebra trasera. Miren cómo quedan los puntos, bien definidos, bien hermoso, espectacular, bien trabajado. Y seguimos tejiendo entonces hasta llegar al próximo corazón, ¿verdad? Recuerden, en el punto central usted se va a basar del punto central y ahí hacemos el relieve, ¿verdad? Ok, miren, ahí justo llegamos. Y ahí, en ese punto que me sigue, ahí, en el siguiente punto aquí, voy a formar un relieve. Yo lo voy a hacer en rojo, en blanco, perdón. Entonces cierro acá, miren, suelto el rojo, agarro el blanco y hacemos cambio de color. Entonces el relieve se va a formar con blanco, ¿cierto? O sea, este que hicimos acá se repite en ese otro. Para hacer el relieve, entonces usted va a hacer una lazada en el gancho, vas a cargar el crochet con una lazada, te vas a dirigir al punto de la vuelta anterior, no aquí sino abajo, mírenlo, acá abajo, agarrando esa hebra, miren, así.
Entonces tú haces lo siguiente, miren, volteas el crochet, agarras ese hilo, lo pasas por ahí, alargas un poquito y cierras en un solo tiempo. Necesitamos hacer cambio de color. Tengo 2 hebras, miren. Entonces suelto el blanco, agarro el rojo y eso lo vamos a cerrar con rojo, ¿verdad? Cierro con rojo. Y ahí está entonces mi otro relieve. Miren cómo quedan los relieves de bonitos. Y para eso está la guía de la base, ¿cierto? Un relieve aquí, otro relieve aquí, otro relieve aquí y así sucesivamente voy a ir trabajando esta fila. Sigo tejiendo normalmente en punto bajo con el color de base, que en mi caso es el rojo. Claro, yo he decidido hacerlo con rojo, pero si usted se anima a hacerlo de todo lo contrario, lo puede hacer. Me parece que el blanco resalta más sobre el rojo, ¿sí? Entonces por eso he decidido hacerlo así. Miren, entonces voy llegando a la parte central de este corazón, ¿cierto? Y recuerden que un puntico ahí vamos a parar, miren, vamos a hacer cambio de color. Recuerden que para hacer cambio de color usted deja el punto sin terminar. Entonces tomas el nuevo color, el blanco, lo agarras, miren, y ese puntico lo cierras con blanco. Hacemos un relieve, miren. Hola Carmen, buenas noches, bienvenida. Entonces agarramos la lazada, vamos al punto de la vuelta anterior, así es como deben ustedes ingresar. Miren que es agarrando ese puntico, esa hebra. Y recuerden, entonces vamos a hacer mover, miren. Damos un giro así la aguja, agarramos el hilo y lo pasamos por ahí, por esa cadenita que levantamos. Alargamos, cierro el primero y suelto. Nuevamente suelto el blanco, agarro el rojo y cerramos con el rojo. Y sigo tejiendo con el color rojo, miren. Sigo tejiendo con el color rojo, normalmente. Miren cómo queda por dentro, no es como muy tosco. No queda el relieve muy tosco. Vamos a acomodar un poquito esto. Revisen mi canal, tengo muchos tipos de relieve, lo pueden revisar. Relieve en X, el relieve alargado, el relieve inclinado, ¿sí? Pueden revisarlo. Ahí en mi canal ya hace mucho tiempo hice esos videos, esas transmisiones y todo. En mi canal Tejiendo con Andrés Rodas. Muchas gracias por su apoyo. Miren, entonces llego hasta este corazón y hacemos exactamente lo mismo, el siguiente relieve en el centro, ¿verdad? En el centro, guiándome de este punto rojo. Ahí formamos el otro relieve. Ok, miren, llegamos entonces donde les decía, al centro de ese corazón, miren. Suelto el rojo, agarro el blanco y cerramos este puntico con el blanco, ¿verdad? Ok, bueno, voy a jalar un poquito este hilo de hecho para que no se me levante no se me abra tanto el tejido. Entonces aquí nuevamente retomo el puntico en rojo, suelto el rojo, agarro el blanco, cierro con blanco y hacemos el relieve. Recuerden, ustedes van a cargar el crochet con una lazada, van a dirigirse a la vuelta anterior, ¿sí? Una vuelta abajo, ponen el crochet de esta manera y recién ahí hacen el relieve. Entonces simplemente voltean la aguja y agarran, alargan un poquito y cierran en un tiempo nomás porque necesito hacer cambio de color. Suelto el blanco, agarro el rojo, porque el relieve es un solo puntico, mire, es un solo puntico de relieve nomás.
Y sigo tejiendo entonces hasta llegar al último corazón, miren, me queda este corazón y ahí formamos el último relieve de esta primer vuelta, ¿sí? Punto bajo hasta llegar al próximo corazón. Miren, voy jalando un poquito esto porque siento que se me abre. El tejido se abre un poco, ¿verdad? Jale un poquito para que, vamos, se mantenga así, ¿verdad? Parejito en lo posible. Las paredes, miren, qué bello, espectacular, divino, muy hermoso nuestro tejido, ¿verdad? Ya saben, chicas, lo pueden ver en diferido, la base, e ir tejiéndola mientras van mirando el video, ¿verdad? Ok, ahí hacemos cambio de color, recuerden. Suelto el rojo, agarro el blanco y hacemos el cambio de color. Relieve, miren, en este punto, ¿verdad? Guiándome del punto del centro del corazón. Lineal. Introducimos el crochet de arriba hacia abajo, ¿sí ven? Así lo clavo. Y a la hora de tejerlo, usted simplemente voltea, miren. A ver. Y lo agarras, ¿sí ves? Por debajo, así. Lo agarras con el crochet, lo tomas y lo pasas por esa hebra y alargamos un poquito, ¿verdad? Y cierro en un tiempo nomás. Entonces, para terminar este punto, cierro con rojo. Miren, entonces ahí ya formamos nuestra primer vuelta de relieve, ¿cierto? Gracias, mi querida Mirellita Pareja. Sigo tejiendo entonces ya en punto en color rojo. Miren, yo sigo tejiendo y ya terminamos la vuelta número 1, miren. ¿Sí ven? Entonces vamos a empezar la ronda número 2 de relieve, donde les voy a enseñar a hacer dónde vamos a hacer los siguientes relieves. Claramente hay que formar los relieves, hay que seguir haciendo relieves para ir formando el corazón. Ok, gracias Tibay Marchán. Yo la saludo desde Colombia, Ciudad Pereira, ¿sí? Sigo tejiendo normalito hasta llegar a un punto, ¿sí? Vamos a empezar a formar el corazón o a abrirlo, ¿verdad? Entonces, aquí en este punto, miren, voy a formar el relieve. Entonces, dejo un punto en rojo, ¿verdad? Recuerden jalar un poquito esto para que el tejido no se les vaya a abrir mucho. Amiga, yo creo que no es necesario ya quitar, o sea, ya no es necesario este ganchito, ¿verdad? Porque ya pusimos los diseños, ¿verdad? Ya hemos puesto los diseños, miren. Entonces, ya no es necesario marcar, listo, quita el gancho. Vamos a hacer un relieve en este puntico que está al lado del blanco, precisamente con el blanco. Entonces, hacemos cambio de color. Miren, entonces, en este punto, ¿cierto? Pero en la vuelta anterior, recuerden, usted va a hacer una lazada, vas a picar en esa vuelta, tomando el gancho, ingresando el gancho hacia abajo, de arriba hacia abajo. Vas a dar miren, haces esto, y agarras ese hilo, lo pasas por esa cadenita, alargas un poquito y cierras en un tiempo. Nuevamente cierro con rojo, blanco, luego suelto el blanco, agarro el rojo, ahí formamos el segundo relieve, tejo un punto rojo encima de este relieve de la vuelta anterior, ¿verdad? Y nuevamente hacemos cambio de color, cierro con blanco, ¿sí? Porque aquí voy a hacer otro relieve, entonces hago esto, miren, ingreso, damos una vueltica al crochet, agarramos y alargo un poquito el relieve. Suelto el blanco, agarro el rojo y cierro con rojo. ¿Sí ven? Entonces relieve, un punto normal y otro relieve, ¿cierto? Así nos debe ir quedando. Este relieve lo voy a repetir porque siento que me quedó muy flojito este punto. Ok, ahí. Entonces aquí vamos a repetir el relieve. Es lo mismo, ¿cierto? Ahí está, ahora sí. Suelto el blanco, agarro el rojo
y cierro con rojo ese punto de relieve. Sigo tejiendo en rojo hasta hasta la otra figurita, ¿verdad? Ahí ya vamos formando el corazón. Poco a poco se va notando. Al comienzo no confíen en el proceso, sobre todo confíen porque al comienzo no se nota mucho el relieve, pero una vez que usted logre dominarlo, tejerlo varias vueltas, se va a ir notando, ¿verdad? Nuestro corazón. Esta parte se teje exactamente igual sin relieve. Jalar un poquito acá para que no se me abra tanto el tejido, mire. ¿Sí? Seguimos tejiendo. Entonces vamos a llegar un puntico antes del relieve de la vuelta anterior, recuerden. Un puntico antes debemos parar, miren, ahí. Paro ahí. Hacemos cambio de color, suelto el rojo, agarro el blanco y cierro con el blanco. Y hacemos el relieve, recuerden, hacen una lazada, ingresan en el punto, en la vuelta anterior. Y ahí formamos, entonces voy la vuelta al crochet y formamos el relieve, mire. Nuevamente entonces suelto el blanco, agarro el rojo y un puntico rojo encima de este relieve, ¿verdad? Ahí está. Nuevamente suelto el rojo, agarro el blanco, ajustamos un poquito este y volvemos a hacer otro relieve en el siguiente punto, ¿verdad? Un punto en relieve con blanco. Aquí, mire. ¿Sí? Ahí está. Suelto el blanco, agarro el rojo y tenemos el siguiente diseño elaborado, mire. Así nos va quedando nuestra figurita, ¿verdad? Sigo tejiendo entonces y repito exactamente el mismo proceso en todas las figuras, ¿verdad? Yo voy a avanzar un poquito más rápido para empezar una nueva vuelta, listo. Yo esto lo sigo tejiendo como les expliqué con las dos primeras figuras, lo repetimos en las otras. Ok, miren, entonces ahí paramos. Voy a jalar un poquito esto como para que el tejido no se me abra tanto. Miren qué bello queda el diseño. Suelto el rojo, agarro el blanco y cerramos, ¿sí? Y hacemos el relieve a este lado, como ya se los expliqué. Un punto bajo encima de este y nuevamente otro cambio de color a blanco, ¿sí? Y hacemos el relieve al otro lado, ¿verdad? Aquí. Suelto el blanco, agarro el rojo y así, miren, me quedó el relieve. Entonces así sucesivamente voy a repetirlo en las demás figuras. Claramente son 5. Yo debo repetir lo mismo en todas las demás, en todas las que me quedan. Bueno. Suelto el rojo, agarro el blanco y hacemos el relieve, mire, relieve a este lado. Suelto el blanco, agarro el rojo, un punto bajo encima de este relieve, vuelvo y suelto el rojo, agarro el blanco y hacemos el relieve a este lado, ¿verdad?
y alargamos. Suelto el blanco, agarro el rojo y seguimos tejiendo. Ya me queda por hacer un último relieve de esta vuelta número 2, ¿sí? Un último relieve. Aquí tejemos normal. Punto sobre punto, ya no se hace relieve hasta llegar a este, ¿cierto? Me queda un último relieve de esta vuelta. Me queda un último relieve. Paramos un punto antes, recuerden, de llegar al relieve de la vuelta anterior, paro, ¿sí? Suelto el rojo, agarro el blanco y cierro con blanco. Y hacemos el siguiente relieve. Entonces enlazamos, hacemos punto alto aquí. No acá arribita, sino una vuelta antes. Agarramos, miren el movimiento que yo hago. Agarramos esta lazada, este hilo con el crochet, lo sacamos por aquí y alargamos, ¿sí ven? Ahí se forma el palito, ¿verdad? Y cierro el primero. Cierro una vez nomás. Suelto el blanco, agarro el rojo y cierro con rojo. Y hacemos un punto rojo aquí encima de este. Suelto el rojo, agarro el blanco. Y hacemos otro relieve al lado, ¿verdad? Mírenlo acá. Este punto, vuelta anterior, ¿sí? Pasamos por esa cadenetica y alargamos un poco. Solamente voy a cerrar en un solo tiempo, ¿sí? Así. Me quedan 2 cadenitas sobre el crochet, suelto el blanco, agarro el rojo y cierro con, bueno, termino el punto, ¿verdad? Ahí está. Entonces ya hemos terminado, miren, hemos completado todas las figuras. Sigo tejiendo con rojo entonces hasta llegar a la próxima y empezar la ronda número 3, ¿sí? De relieve. Entonces sigo trabajando normal con el punto bajo, ¿cierto? Aquí se teje con punto bajo. Un punto antes vamos a parar, recuerden, para empezar a formar miren, así voy jalando un poquito para que esto se empiece a cerrar un poquito, no se me abra tanto el tejido. Un punto antes de llegar a este relieve, a este primer relieve, voy a parar. Paramos, mire. Entonces hago un relieve aquí, un relieve en el centro y un relieve al lado, ¿sí? Suelto el rojo, agarro el blanco. Hacemos el relieve a este lado, ¿cierto? Recuerden que es tomando la vuelta anterior. El primer relieve de este lado. ¿Sí? Suelto el blanco, este rojo se vuelve y se toma. Encima del relieve de la vuelta anterior tejemos con rojo. Vuelvo y suelto el rojo, agarro el blanco. Y recuerden que en el centro debo realizar otro relieve, ¿cierto? Miren, agarrando esta hebra, ¿cierto? Ahí voy a hacer el otro relieve, ¿verdad? Entonces, damos esto. Miren, yo agarro miren, introduzco el crochet hacia abajo, doy un medio giro y agarro esta hebra y la paso por ahí, por esa hebrita que levanté y alargamos un poquito, ¿verdad? Y cierro en un solo tiempo. ¿Sí? Suelto el blanco, agarro el rojo, tejemos un punto bajo aquí, ¿sí ven? Y así se va formando los relieves, miren. Bueno, este relieve al parecer quedó un poquito raro, lo voy a soltar. Quiero que quede muy bien. Ajustamos un poquito, volvemos a repetir la lazada, ingreso hacia abajo, el crochet. Y damos un girito, miren, damos un pequeño giro, agarramos este hilo y lo pasamos por esa cadenita, ¿verdad? Y alargamos un poquito, sin exagerar, ¿sí? Cierro en un tiempo, ahora suelto el blanco. Suelto el blanco, agarro el rojo y cierro con rojo este punto. Hacemos un punto encima de este relieve, vuelvo y suelto el rojo, agarro el blanco desde abajo y cierro con blanco.
¿sí? Y en el siguiente espacio, en el siguiente punto, hacemos otro relieve hacia abajo, ingresando el crochet hacia abajo, ¿sí? Ahora sí, miren, agarramos este hilo, lo pasamos por acá y alargamos. Y cierro con rojo. Gracias, Maro, bienvenida. Gracias, Arturo Carreño, bienvenidos a ambos. ¿Cómo están? Muchísimas gracias. Cerramos con rojo y seguimos tejiendo normalmente con rojo. Listo. Entonces, esto que acabé de hacer en esta nueva vuelta o en esta nueva ronda, se podría decir, lo vamos a... En un momento, por favor, es un monedero de corazones para quienes se acaban de unir a verlo en diferido, ¿sí? La base tiene corazones, tanto la base como el cuerpo va a llevar unos corazones, pero los corazones del cuerpo van a ser en relieve, ¿cierto? Los estamos trabajando en relieve. Estoy trabajando con hilo macramé y una aguja de crochet del número 1, ¿sí? Es todo lo que estoy utilizando. Los marcadores para guiarnos, perdón. No, hay un punto alto también, se puede hacer en punto alto, pero lo más común es hacerlo en punto bajo, ¿verdad? Las mochilas en punto bajo son más conocidas, son más comunes. Pero hay un estilo de bolso que se trabaja en punto alto. Para la muestra de un botón, aquí les presento uno que ya, por cierto, he presentado en mi canal de YouTube. Aquí está, miren. Miren que aquí hicimos punto alto y hacemos diseño. Aquí hice unas líneas. Usted puede trabajar otros diseños claramente, pero miren que no solamente se puede trabajar en punto bajo. Miren que esto es un puntos altos, ¿sí ven? El tejido está hecho en punto alto, miren. Revisen en mis transmisiones en vivo, yo les enseñé a hacer este punto, el tejido, ¿verdad? Pueden revisar mis clases en vivo y mis videos. Muchísimas gracias por el apoyo. Bueno, chicos, denme un momento, por favor. Amigos, aquí sigo.
Hoy vamos hasta las 5 de la tarde, ¿listo? Esta clase es un poquito larga porque obviamente estoy haciendo todo, prácticamente el monedero en transmisión. Lo estamos haciendo en transmisión en vivo, sí, lógicamente, pero nos lleva mucho tiempo hacerlo completamente, ¿sí? Ya hice los 3 relieves, miren. Uno, un espacio, otro espacio y otro punto. Sigo tejiendo en punto bajo normal hasta llegar al próximo relieve. ¿Sí? Llegamos hasta el próximo relieve. Voy a jalar esto para que no se me abra tanto el tejido. Y un puntico antes de llegar al relieve de la vuelta anterior voy a parar. Suelto el rojo, agarro el blanco, ¿sí? Y cerramos con el color blanco. Y hacemos el relieve. Vuelta anterior. Enganchamos la aguja de arriba hacia abajo. La clavamos de esta forma. Voy a girar, miren la aguja. Y agarramos ese hilo y lo pasamos por ahí, ¿cierto? Alargamos un poquito. Y cerramos en un tiempo nomás, ¿cierto? Así. Voy a hacer cambio de color, suelto el blanco, agarro el rojo y tejemos un puntico bajo encima de este. Recuerden, aquí hay que hacer cambio de color nuevamente, entonces con rojo dejamos abierto, suelto el rojo, agarro el blanco y este puntico lo cerramos con blanco, ¿verdad? Y hacemos el relieve en esta hebra, miren. ¿Cierto? Damos una vuelta al crochet de esta manera y agarramos esa lazada con el crochet. Alargamos un poco, ¿verdad? Alargamos un poquito y ahí cierro. Dejo abiertico, o sea, hago esto, suelto el blanco, agarro el rojo y cerramos con rojo. Y tejemos un puntico acá en punto bajo. Volvemos a soltar el rojo, agarramos el blanco y hacemos otro relieve a este lado, ¿verdad? Otro relieve, mire, aquí, clavando la aguja de arriba hacia abajo. Y ahí formamos el próximo relieve. Alargamos un poquito, cierro en un tiempo, suelto el blanco, agarro el rojo y sigo tejiendo hasta el próximo diseño, ¿verdad? Seguimos tejiendo hasta el próximo diseño. 3. No hay que contar realmente, no es necesario contar. Sigan tejiendo hasta llegar a la otra figurita. Miren qué hermoso, qué hermosura. Miren cómo va quedando de lindo el diseño, ¿cierto? Entonces paramos un punto antes de llegar al relieve, recuerden, paramos, suelto el rojo, agarro el blanco y repetimos. Entonces cerramos con blanco, hacemos la lazada, vuelta anterior, enganchamos hacia abajo, de arriba hacia abajo, clavamos bien la aguja para poder hacer el giro, miren, y agarramos, miren. Y la pasamos por ahí, esa hebrita que agarramos la pasamos, alargamos. El truquito está en alargar un poquito el palito, ¿sí? Porque si yo hago esto, no va a quedar bien el relieve, ¿verdad? Hay que alargarlo un poco. El mismo tejido nos lo va indicando, miren. Usted alarga un poquito, cierras el primer grupito y dejas abierto el siguiente. Porque necesito hacer cambio de color. Entonces me quedan 2 hebras, miren. Cierro con rojo. Y hacemos un punto acá encima de este relieve. Vuelvo y suelto el rojo, agarro el blanco. Y cierro con blanco. Y entonces en el centro, aquí en este puntico rojo, hacemos otro relieve, clavando la aguja de arriba hacia abajo, ¿sí? Así.
1, 2, tengo 3 lazadas, ¿verdad? Se supone, ¿no? Damos un pequeño giro y alargamos. Alargamos el tejido, cierro en un tiempo. Suelto el blanco, agarro el rojo y hacemos otro puntico acá. Nuevamente suelto el rojo, agarro el blanco para evitar que el tejido se me enrede y hacemos el relieve acá. Nuevamente agarrando, clavando la aguja hacia abajo y hacemos, miren, giramos, agarramos acá, alargamos un poquito, cierro en un tiempo y dejamos abierto. Nuevamente cierro con rojo y este mismo orden lo vamos a repetir en todas las figuritas, ¿sí? Miren que ahí ya llevo 2. Ah, de hecho son 3, llevo 3. Sí. Bueno, ya casi vamos a terminar esta vuelta también. Recuerden que la clase va hasta las 5 de la tarde, ¿sí? Entonces, evidentemente hoy no lo vamos a terminar, entonces nos estaríamos viendo mañana para seguirlo avanzando, ¿verdad? Avanzarlo y avanzarlo y avanzarlo hasta terminarlo, claramente. Suelto el rojo, agarro el blanco, ¿sí? Y hacemos, mire, relieve tomando el punto de la vuelta anterior, así. Alargamos y cerramos en un tiempo. Suelto el blanco, agarro el rojo, relieve, punto. Suelto, agarro el blanco, otro relieve en blanco encima de este. Alargamos, recuerden, la idea es que alarguen el palito y soltamos, cierro con rojo. Suelto el blanco, agarro el rojo, un puntico bajo encima de este relieve, vuelvo y suelto el rojo, agarro el blanco y pasamos al siguiente punto donde vamos a tejer el relieve, ¿verdad? Aquí. Así, clavando la aguja siempre de arriba hacia abajo, no se les olviden, chicos, para poder hacer el diseño, ¿verdad, amigos? Entonces agarramos acá y hacemos esto, amigos, miren. Ahora sí, suelto el blanco, agarro el rojo y seguimos tejiendo normalmente. Acomodamos el tejido, que se nos vea bonito, parejo. Ahora sí, sigo tejiendo hasta el otro diseño, donde vamos a repetir exactamente lo mismo, ¿verdad? Ya saben que aquí no se hacen aumentos, ya no se sube con aumentos. Simplemente se teje punto sobre punto. Mira, así nos va quedando nuestra bolsita con corazón para San Valentín. Carmen, bienvenida. Tibay, bienvenida. ¿Sigues por ahí, Tibay Marchan? Leonor, buenas tardes, bienvenida. Muchísimas gracias por su paciencia y por estar ahí, por supuesto. A cada una de ustedes, muchísimas gracias por el apoyo. Hacemos otro relieve, recuerden. Suelto el rojo, agarro el blanco. Hacemos relieve, miren, aquí. Y cierro en uno. Luego suelto el blanco, agarro el rojo. Y encima del relieve de la vuelta anterior, miren, encima voy a tejer un punto bajo con rojo. ¿Sí? Nuevamente suelto el rojo, agarro el blanco. Y encima de ese punto rojo que se me presenta a continuación, mírenlo acá, que es el centro, ahí voy a formar otro relieve, ¿cierto? Agarrando esta hebra, miren. Gracias, mi querida Marchan. Espero les esté gustando muchísimo. Por favor, compartan. Y si aún no están suscritas a mi canal, los invito a que se suscriban y compartan todo el contenido que subimos al canal. Bien, ok, ahí hacemos, miren, ahí vamos a hacer el relieve, ¿cierto? Recuerden que yo la aguja la clavo de arriba hacia abajo, miren. Y vamos a agarrar ese hilo blanco y lo vamos a pasar por esa cadenita. Alargamos un poquito y cierro en un tiempo.
Suelto el blanco, agarro el rojo, un puntico bajo encima de este relieve, ¿cierto? Nuevamente suelto el rojo, agarro el blanco y hacemos un último relieve en este siguiente punto. Aquí, miren. Pero tomando la hebra, la vuelta, el punto de la vuelta anterior, ¿cierto? A ver si se enfoca. Ok, ahí, miren. ¿Sí ven? Así. Clavamos de esta manera. Y entonces marchan, miren, vamos a agarrar este hilo y los alargamos, ¿sí? Y cerramos en el primer tiempo nomás así. Y nuevamente cambio a rojo. Suelto el blanco, agarro el rojo. Por eso, Miriam, sí, no se preocupen que estas clases se dan cuenta que en la pestaña de en vivos, busquen por favor, pestaña de en vivo. Ahí van a encontrar todas las transmisiones que he hecho a lo largo de estos 3 años que llevo en el canal. Hay muchas transmisiones que a lo mejor ustedes se han perdido. Entonces los invito a que las revisen. Cierro entonces ahí con rojo, ya está listo mi vuelta número 3 de diseño. Listo, entonces sigo tejiendo. Alice Guevara, muchísimas gracias. Espero sea de todo su agrado el trabajo del día de hoy. Más allá de la explicación, espero les esté gustando mucho el proyecto que estamos elaborando por hoy. Qué bueno, Tibay. Bien, que me alegra mucho que esté en Italia y la esté pasando bien, esté más tranquila en otro país, ¿verdad? Porque tengo entendido que los que están en tu país, bueno, están sufriendo un poco, ¿verdad? Han sufrido mucho durante todos estos años. Seguimos tejiendo con rojo, mire. ¿Sí? Aquí voy a acomodar un poquito, jalo un poquito esto acá, ¿cierto? Ya. Terminamos una vuelta. Vamos a empezar otra, ¿sí? La vuelta número 4 de relieve. Va. Entonces, miren, aquí vamos a empezar. Un relieve, miren, les voy a explicar aquí con el crochet donde vamos a formar los relieves. Vamos a tejer un relieve en este punto, otro relieve en este punto, otro relieve en este punto y otro relieve al final, listo. Y encima de los relieves que ya hicimos vamos a tejer punto bajo. Vamos a llevar esto a la práctica, ¿sí? Entonces, un punto bajo de esta manera, suelto el rojo. Miren que yo en ningún momento lo muevo de posición, siempre lo dejo a la izquierda, el blanco arriba. Agarramos el blanco, miren. Cierro con el blanco y hacemos el primer relieve, ¿verdad? A este lado. Recuerden, tomando la vuelta anterior, el punto de la vuelta anterior, así. ¿Me hago entender? Espero que sí. Ok, Mirtian, bienvenida. Mirtian, ¿es tu nombre? O Miriam. Bueno, ahí dice Mirtian. Ahí está. Sí, miren el punto como lo agarré. Ahora con el crochet traemos esa hebra, la pasamos por esa cadenita y alargamos, ¿sí? Para formar el palito o el relieve. Simplemente cierro en un tiempo, porque el otro lo voy a cerrar con rojo. Cierro entonces, agarro el rojo, cierro con rojo. Y encima de los relieves, como lo dije hace un momento, vamos a tejer un punto bajo, ¿sí? Punto bajo, vuelvo y dejo el rojo en su lugar, agarramos el blanco, ¿sí? Hacemos un relieve en este espacio, miren ahí, ¿sí? Relieve, alargamos un poquito, cerramos un solo tiempo, suelto el blanco, agarro el rojo. Y recuerden, en todos los espacios donde están los relieves se teje en punto bajo, ¿cierto? Punto bajo, me corresponde otro espacio donde voy a hacer otro relieve. Agarro el blanco, ¿sí? Miren que es muy fácil saberlo. Y en donde hay espacio se teje el relieve, ¿cierto? Y ahí vamos a formar el otro relieve, ¿verdad? Alargamos un poquito y cierro. Ahí está. Suelto el blanco, agarro el rojo. Y entonces me queda un punto en bajo y hacemos otro relieve a este lado, ¿verdad? Cierro con blanco y hacemos el relieve. Mirtian, ¿de dónde es usted, Mirtian? Qué nombre tan raro. Lo digo en buen sentido, ¿verdad? Nunca lo había escuchado antes y eso está bonito, Mirtian. Ahí está. Suelto el blanco, agarro el rojo y así me va quedando la cuarta vuelta, miren. Un relieve, un espacio, un relieve, un espacio, un relieve, un espacio y un relieve.
¿sí? Este mismo diseño lo vamos a repetir, esta misma secuencia la vamos a repetir en todas las figuritas que se nos presentan, ¿listo? Aquí yo sigo tejiendo entonces con el color rojo, ¿sí? Sigo tejiendo entonces con el color rojo, mire, punto sobre punto, mire. Ok, miren, volvemos a repetir relieve, suelto el blanco y agarro el blanco, el rojo, perdón, agarro el blanco y hacemos el relieve, recuerden, como lo hemos explicado, agarrando el puntico de la vuelta anterior, no arriba sino acá abajo. Traemos hilo, lo vamos a alargar un poquito y cierro en un tiempo, ¿verdad? Ahí está. Suelto el blanco, agarro el rojo y entonces donde está los relieves se hace punto bajo, ¿cierto? Punto bajo, vuelvo y suelto el rojo, agarro el blanco y relieve. Miren, entonces aquí me corresponde otro relieve en el espacio, ¿verdad? Ah, eres de Bogotá, eres bogotana, ok. Alargamos un poquito, cierro en un tiempo y suelto el blanco, agarro el rojo, ¿sí? Y así, un punto rojo, suelto el rojo, agarro el blanco. Aquí lo que quita tiempo realmente es el tema de la elaboración del relieve, ¿sí? Y el cambio de color, pero el resto es rapidito. Suelto el blanco, agarro el rojo. Un punto bajo, vuelvo y suelto el rojo, agarro el blanco. Y hacemos el relieve, miren, aquí. Vuelta anterior. Suelto el blanco, agarro el rojo. Y así voy a repetir en cada una de las figuras, ¿va? Sigo tejiendo en punto bajo. Miren que ya empezamos con 1, luego con 2, luego con 3 y luego con 4, ¿cierto? Y eso mismo se repite en todos los diseños, en todas las figuritas. Aquí se teje recto con el color rojo, que es la parte de la separación entre corazón y corazón. ¿Sí? Ya saben, entonces un puntico antes de llegar al relieve, ustedes van a parar, vamos a hacer cambio de color y cerramos con el blanco. Miren, cerramos con blanco, agarramos el hilo para hacer un punto alto, me bajo, me posiciono en la vuelta anterior y ahí formamos el punto alto, ¿cierto? Agarrando esa hebra, suelto el blanco, agarro el rojo. Donde hay relieves, ya hacemos encima, vamos a tejer punto bajo. Suelto el rojo, agarro el blanco. Y así voy a ir trabajando. Entonces aquí hacemos otro relieve. Relieve. Suelto el blanco, agarro el rojo. Es lo mismo, es repetir y repetir. ¿Sí? Los diseños. Con lo que hago en uno se hacen los otros, ¿verdad? Se repite. Alargado. Suelto el blanco, agarro el rojo. Otro puntico acá encima del relieve. Recuerden, ahí tejo un punto bajo con rojo. Suelto el rojo, agarro el blanco, cierro con blanco y hacemos un punto alto en relieve, ¿cierto? Recuerden, aquí. Agarramos, alargamos un poquito y cierro, ¿sí? Suelto el blanco, agarro el rojo y sigo tejiendo hasta la próxima figurita en punto bajo, ¿sí? En todos estos punticos en rojo se tejen así, en punto bajo. Y esa diferencia de puntos hace que el tejido, la textura sea diferente, ¿sí? Se siente, miren el volumen, ahí se siente y se ve.
Se ve como que sobresale, ¿verdad? Del tejido. Y aquí se siente planito. Entonces, definitivamente sí, se puede hacer. Hay otros estilos de relieve, ¿sí? Claramente hay muchos más estilos de relieve que podemos aplicar en nuestros tejidos. Aquí vamos a seguir tejiendo hasta llegar al próximo corazón. Bueno, me quedan 2 corazones para terminar esta vuelta, evidentemente. ¿Sí? Cambio de color, agarro el blanco. Relieve. En este puntito, alargadito, recuerden. Suelto el blanco, agarro el rojo. Y donde hay relieves ya hechos, se teje en punto bajo. Y así, en los espacios es donde se hace el relieve, ¿sí? En los espacios que se nos presentan, hacemos los relieves. Ahí está, suelto el blanco, agarro el rojo. En el siguiente espacio, uno solo. Suelto el rojo, agarro el blanco. Relieve. Alargadito. Suelto el blanco, agarro el rojo. Y hacemos un punto bajo aquí. Y hacemos nuevamente otro relieve. Entonces ya me queda de 4. 1, 2, 3. Me queda faltando 1 para completar el siguiente relieve. 4. Ahí están los 4, miren. 4. ¿Sí? Suelto el blanco, agarro el rojo. Y seguimos tejiendo en punto bajo hasta el último relieve de esta vuelta número 4. La vuelta número 4. Hacemos el último relieve de esta vuelta, suelto el rojo, agarro el blanco. Hacemos el punto alto. En este primer punto, cerramos con el rojo. Si ven que en ningún momento se me enredan los hilos por lo mismo, porque los tengo separaditos y los agarro desde abajo. Por eso no se me enredan los hilos, ¿verdad? Es una técnica más rápida para hacer cambio de color sin que se me enreden los hilos, ¿verdad? Así hacemos que el tejido nos rinda más. Hacemos el relieve aquí. Cierro con rojo. Hacemos un punto bajo y el último relieve. El último relieve aquí. Y cierro evidentemente con rojo, que es mi base. Y ya, hemos culminado entonces la cuarta fila de relieve. Entonces, miren, vamos a seguir haciéndole aquí hasta esta partecita. Jalo un poquito acá, listo. Miren amigos, entonces así me va quedando la bolsita con relieve en X, el relieve en punto alto, ¿sí? Entonces nos vemos si Dios quiere en la siguiente clase que va a ser el día de mañana. Aproximadamente 50 gramos, ¿sí? Por color. 50 gramos de rojo y 50 gramos de blanco. Eso es todo lo que usted va a necesitar. El crochet del número 1, la tijera, un marcador de puntos y ya. Y una agujita de estas para el final. Esto lo utilizamos para el remate de las hebras, ¿verdad? Sin más que decir, muchísimas gracias. Hoy aprendimos a hacer entonces la basecita y a subir un poquito. Mañana seguimos con la parte número 2 para seguir avanzándole a este monedero o bolsita. Espero les haya gustado muchísimo y pónganlo en práctica. Bendiciones, cuídense mucho, corazones. La temática es San Valentín, listo. Cuídense mucho, gracias por todo el apoyo. Se les quiere y se les agradece muchísimo. A ustedes también por haberme acompañado todo este ratico. Listo, estas 2 horitas de directo.
Listo. Sin más que decir, cuídense. Hasta la próxima. Feliz tarde para todos ustedes. Gracias. Pueden repetirlo. Repitan la transmisión y lo hacen. La pueden tejer. Listo. Gracias.